Bien, buenas noches. ¿Cómo estás, Cindy? Espero que estés bien. La clase Buenas noches, anterior, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien La nomás. cla- Qué suerte. Se viene el fresco. Sí, Bien. La clase anterior, yo le levanté el vídeo nada más. No tuvimos la sesión, atendiendo que yo tuve algunos inconvenientes de fuerza mayor, más bien de índole laboral que otra cosa. Entonces no pudimos conectarnos de finanzas respecto a ujú, finanzas públicas. Entonces, no sé si tienes consultas, igual podemos hacer una revisión nuevamente de ese material, porque es un material bien denso respecto a cómo se plantea en concreto lo que es ingresos y egresos de las finanzas públicas. Mi idea es, por ejemplo, tocarlo eso y luego vamos a lo que hoy corresponde también en el desarrollo. Si te parece, lo hacemos de esa manera. sí, buenísimo, profe. Bien. Entonces vamos a iniciar nuestro proceso con la revisión del material de la clase anterior, a modo de poder verlo por primera vez. También esa tarea no tiene fecha específica de entrega, está abierta, justamente por eso, por si tenían consultas, y puedan formular sus consultas propiamente dichas. Ok, entonces, el material de la clase anterior se basaba más bien a lo que es la parte principal de las finanzas públicas, que sería la obtención de recursos y dónde lo van a destinar. Ingresos y egresos de las finanzas públicas. La finanza pública, como cualquier otra entidad, tiene un presupuesto y está basado en esos dos conceptos. Entonces, en forma general, la actividad financiera del Estado básicamente es lo que desarrolla para poder adquirir bienes con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Y los ingresos básicamente obtienen eh, por lo que generalmente denominamos ingresos públicos. El Estado en sí, básicamente, que lo vamos a ver, tiene distintas fuentes de ingresos. Aquí lo vamos a ver en un detalle y cómo se genera cada uno de esos ingresos. ¿Qué es lo que se hace o cómo interactúa más bien la actividad financiera del Estado en la obtención de ingresos con la economía nacional? Y básicamente, para obtener ingresos, el Estado influye en la economía nacional, hace ciertas políticas em, sobre diferentes sectores en general, o a veces centrados específicamente a reformas. Entonces, eh, de esa manera obtiene sus ingresos, y la otra forma de hacerlo es a través de extracción de sus propios bienes, utilización de sus propios patrimonios, que puede ser los activos que tiene el Estado, que también vamos a discriminar un poquito acá. ¿Cuáles son los activos que el Estado tiene por los cuales le puede generar ingresos? Siempre hablando de un Estado general, no haciendo algo particular, por ejemplo, de las finanzas públicas de Paraguay. Siempre vamos a utilizar ejemplos de locales, a modo de aterrizar un poquito a nuestra realidad, o lo máximo posible, más que nada, pero siempre hablamos en general. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que hace eh, principalmente? Y exige o pone condiciones impositivas a través de leyes, a modo que los ciudadanos contribuyan a una cuota a, a fin de tener el Estado sus ingresos, tener un ingreso a través de cargas tributarias. Y a la vez, eh, el Estado por lo general no ofrece mucho por esas cargas tributarias, o por lo menos no en forma directa. Em, no ofrece ningún tipo de servicios en particular, y en otros casos sí ofrece.
Pero sí hay algunas ventajas significativas de tener un Estado ordenado, con finanzas ordenadas y que puedan tener eh, circularización de sus fuentes de ingreso. Es decir, que siempre tenga el ingreso que siempre obtiene que sea constante, por ejemplo. Y eso le da al ciudadano una ventaja de vivir en un Estado cuyas finanzas públicas es bastante es bastante fuerte. A veces el Estado también obtiene ingresos eh, de sus recursos, haciendo cierto sacrificio de su patrimonio, o por lo general, o lo más cotidiano, es que exige a sus ciudadanos eh, una parte de su renta. Y ahí se habla de lo que el Estado hace como la distribución de la renta. Entonces, al que tiene más renta o más patrimonio, el Estado le exige a que colabore, entre comillas, a fin de distribuirla a quienes no tienen esa ventaja para obtener ese nivel de renta. A partir de ahí crea sus normas a modo de generar la imposición. Eso sería la actividad financiera del Estado. Dentro de la actividad financiera del Estado están los ingresos públicos. Esos ingresos públicos son toda la suma de dinero o bienes que el Estado recibe dentro de su patrimonio o dentro de sus cajas fiscales. Y eso siempre está basado en una reglamentación. La imposición, eh, el Paraguay tiene su ley tributaria, también está su ley de administración financiera, la 1535, que es parte aquí de nuestro estudio. En clases posteriores lo vamos a tocar, pero siempre está basado en una reglamentación. Igual que posteriormente vamos a ver también la parte de los gastos. Ambos tienen una forma o está regulada. Otra forma o otra ley muy importante es la ley del presupuesto general de la nación, que también dictamina, regula o regla el, el manejo financiero del dinero, del Estado. Entonces, se llama ingresos públicos a ese conjunto de riqueza que el Estado, municipio, gobernación obtiene para básicamente poner en ejecución sus funciones y los servicios públicos. Los municipios, a modo de prestar los servicios de administración municipal, la gobernación, por el departamento, y el Estado, obviamente, sus funciones principales, más las funciones adicionales que le toca conforme a la coyuntura de cada Estado. Las tres funciones básicas que el Estado generalmente, o por lo menos teóricamente, debe realizar es la prestación de servicio, salud, la prestación de servicios de salud, educación y seguridad. Si hay un Estado cuya función está más allá, significa que está supliendo las funciones del sector privado. Y para poder hacer eso, para hacer frente a esas necesidades, necesita o realiza políticas para obtener ingresos a modo de hacer frente a esas necesidades de cumplimiento de sus funciones. Entonces, dentro de la actividad financiera del Estado está la compra de bienes a través de la obtención de ingresos públicos y la prestación de servicios públicos. La definición de ingresos públicos y la clasificación de los ingresos públicos, que se basa prácticamente según las normativas. Y vamos a ir haciéndolo. En términos de regulación, existe toda una gama de normas que el Estado debe seguir y que justifica la obtención de recursos en forma, o ejerciendo su función el Estado, mejor dicho. Entonces, la clasificación, voy a poner un poco más grande.
Ahí está. A, clasificación de los ingresos públicos según la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional básicamente habla de lo que va a ser los recursos del Estado. El artículo 178, que para poder cumplir sus fines, el Estado va a establecer impuestos, tasas, contribuciones y demás recursos eh, por medio de concesionarios, los bienes de su dominio va a poder concesionar y sobre los cuales va a obtener regalías, royalties, compensaciones y otros derechos, el, el cual el Estado puede administrar a modo de generar sus propios recursos. Es decir, la Carta Magna ya le permite al Estado hacer esa administración financiera. Luego está la creación de tributos, que en particular también la Constitución Nacional, voy a escribirlo acá, la anterior era el artículo 178 de la Constitución Nacional. Y el siguiente artículo que basa sobre la Constitución Nacional también, que sería el artículo 179. Esta Constitución tiene que ver con la creación de tributos. El anterior, de los recursos del Estado, le permite crear tributos, y el siguiente artículo, la creación de tributos, el cual él puede decidir su naturaleza, su denominación, y que tiene que estar establecido por ley. ¿Eso qué significa? Que el Estado va a diseñar una forma de obtener ingresos y va a tener que enviar al Congreso para que los representantes de la población decidan cómo reglar eso. Entonces, siempre es importante que, que una ley determine la aplicación de ciertos tributos y quiénes van a ser sujetos obligados y quiénes van a ser los administradores de esos tributos. Después están los deberes y atribuciones que tiene que hacer el Congreso respecto a los ingresos del Estado. El Congreso. Y ahí menciona ciertas funciones, ciertos deberes del Congreso respecto a la generación de ingresos de Estado, que es obviamente sancionar la ley de presupuesto. Cada año se empieza a preparar esa ley. Primero se formula el presupuesto, después se hace el documento de contenido de la ley y eso se va al Congreso. El Congreso quien sanciona eso. También el Congreso puede autorizar, siempre vinculado a un periodo temporal, lo que es las concesiones de explotación de servicios nacionales, multinacionales, etcétera. La concesión que hoy tenemos y que es bien conocida es la Ruta 2 y 7. Las redes viales, obviamente, es del Estado, por ello puede hacerlo, puede hacer uso de él. La otra concesión, que ya está hace tiempo, son las redes de comunicación ferroviarias, que lo tiene FEPASA, que básicamente es del Estado nada más, y que hace poco estaba en la noticia respecto al plan de hacer un tren de cercanía. Entonces, esa concesión también está cedida por parte del Estado a FEPASA. Y también puede aprobar o rechazar en forma parcial o en su totalidad
según el informe de la Contraloría, lo que es la ejecución presupuestaria. Es por ello que cada año el presidente de la República se va a hacer su rendición de cuentas, porque la Constitución lo dice y el, el Congreso puede eso decir, bueno, no me está gustando lo que estás haciendo y necesito el informe de Contraloría y vamos a proceder a un sumario administrativo para los administradores. También dentro de esa temática, el administrador del presupuesto tiene que presentar las justificaciones del por qué se hizo ciertos gastos o debido a qué no se obtuvo ciertos ingresos. Es particular, por ejemplo, siempre que la Contraloría pregunta por qué no se obtuvieron los planes de ingresos de royalties, por ejemplo, o eh, qué se hicieron con esos ingresos y qué se tuvieron respecto a a ese concepto. Si bien hay una ley ahí que eh, administra las compensaciones y los royalties que se envía a a los municipios y las gobernaciones, en base a eso se gasta ese dinero, o se administra ese dinero. Ok, de esa manera tenemos algunas clasificaciones, mejor dicho, algunas clasificaciones de reglamentación del ingreso desde el punto de vista de la Carta Magna. Dentro de los ingresos públicos, vamos a ver ahora, la clasificación en, en lo que es los ingresos originarios y derivados. Ahí está. Ok. Los ingresos públicos originarios, ingresos públicos, básicamente son los que, perdón, provienen de los bienes del dominio del Estado. Por ejemplo, la fuente de ingreso de derecho de propiedad que tiene el Estado o el municipio sobre ciertas cosas. Explotación de minas, lo que estábamos diciendo, los ferrocarriles, los arrendamientos de tierra pública. En Paraguay hay muy pocas ya de esas, pero sirve como ejemplo. Y los ingresos derivados, básicamente son los que provienen del tributo, el concepto de impuestos, tasas, contribuciones, cualquiera de ellos. El canon también puede ser. Existen varias denominaciones de los ingresos públicos que básicamente se diferencian por el tipo de uso que se da al hecho originador del ingreso. Pero en realidad se clasifica todo como ingresos públicos. Ok, ese es el punto de vista de ingresos originarios y derivados. Luego hay otra clasificación del ingreso que sería la clasificación como ingresos ordinarios y extraordinarios. En esta clasificación, básicamente se tiene tres consideraciones para poder clasificarlos en ordinarios o extraordinarios. Una de las consideraciones que se tiene en cuenta para esta clasificación es la periodicidad. Es decir, cada cuánto se da ese tipo de ingresos. Eh, por lo general, dentro de la periodicidad
Están los ingresos ordinarios que percibe en forma constante y periódicamente. Puede ser en un ejercicio fiscal o periodos fiscales sucesivos, dependiendo de la naturaleza, la cantidad. Y los extraordinarios, básicamente, no tienen esa periodicidad, no tienen una característica periódica, pero se percibe tal vez en una sola ocasión, extraordinariamente, en un periodo determinado. Es decir, en el 2022 se tuvo una donación del Fondo Monetario, eso es un ingreso extraordinario. A eso se refieren los ingresos extraordinarios desde el punto de vista de la clasificación de su periodicidad. Después está la otra clasificación, que es desde el punto de vista del significado económico. Y aquí los ingresos ordinarios básicamente van a provenir de la renta, ya sea de bienes o de inversiones estatales, ya sea de renta de particulares, y los ingresos extraordinarios siempre del capital estatal. O sea, si el Estado, por ejemplo, toma un crédito público o de capital de ciertos particulares. Puede ser también la venta de un terreno, por ejemplo. Eso es un ingreso extraordinario. Y el otro punto es respecto al carácter de las leyes. Y aquí básicamente, mientras que siempre hay leyes que crean ingresos ordinarios, por lo general, estos se vuelven en carácter permanente. Por ejemplo, la renta, el IDU, son ingresos generados en forma permanente, por lo tanto son ingresos ordinarios. Y los extraordinarios están basados en una creación de ley específica. El Congreso decide hacer la prestación de un servicio particular del Estado a cierto organismo en particular, por lo cual vamos a tener alguna retribución. Puede ser muy variado. Entonces, un ejemplo en particular generalmente no genera mucho impacto porque se puede dar de distintas formas. Entonces, si solamente miramos desde el punto de vista de ingresos ordinarios, sería lo que se genera por impuestos, ya sea por renta, consumo, actos en particular, ingresos que el Estado siempre tiene que recibir. Esos serían los ingresos ordinarios. Los ingresos extraordinarios básicamente puede ser crédito público, empréstito, enajenación de propiedades, algún rendimiento de impuesto que afecta al capital privado. Eh, puede ser por la compra de un activo de capital por un periodo determinado, no de largo plazo, y que generó solamente un pago de cupón, por ejemplo. Eso es un ingreso extraordinario. Si queremos conceptualizar la división entre ingresos ordinarios y extraordinarios, los ingresos ordinarios sería los que son predecibles y periódicos como permanentes.
Serían los ingresos ordinarios. Este puede ser en un ente público o puede ser un regulador, o sea, cualquier unidad del Estado que es reconocido como sector público. Y los ingresos extraordinarios básicamente van a ser los que no son periódicos y no son permanentes. Periódicos y no son permanentes. Y ahí está las rentas de cupones de una sola ocasión. Puede ser las ventas de bienes, ingresos por crédito público, ya lo dijimos. Básicamente, esas son las clasificaciones en las cuales se dividen los ingresos o se conceptualizan los ingresos del Estado. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación? Parece medio tedioso, pero es muy importante poder identificar las características de ingreso del Estado. Primero porque ayuda a mantener un equilibrio presupuestario. Cuando yo sé que tengo ingresos ordinarios, tengo que calzar con gastos ordinarios también. Y viceversa. Y viceversa, o sea, como también los extraordinarios, calzar con su paralelo del gasto. Entonces, esta clasificación prácticamente hay que poder saber identificar respecto al gasto público, que también son ordinarios y extraordinarios, y los financiamientos de los gastos ordinarios y extraordinarios. Y esta clasificación de ingresos, obviamente, son eh, paralelos con su contraparte del gasto. Entonces, desde la naturaleza económica del ingreso ordinario y extraordinario, hay ciertas normas respecto al destino que se le puede dar a estos ingresos y que el administrador de turno tiene que poder generar el cumplimiento de esas normas. Eh, por ejemplo, una de las normas que dice la ley 1535 es que con ingresos de fuente de crédito público no se va a poder financiar gastos ordinarios, corrientes. Eso, por ejemplo, dice, y esa regla hay que cumplir, que básicamente no permite con el endeudamiento se financie gastos de salario, gastos de compra de insumos, de oficina. ¿Por qué? Porque esos son cosas que se terminan en el corto plazo. Entonces la ley, para no exponer al riesgo crediticio a las finanzas públicas, la ley dice que solamente puedo financiar activos de capital. Otras, otras formas de ver este ingreso público, ordinario y extraordinario, también es verlo desde el punto de vista del derecho público y del derecho privado. Ustedes sabrán que hay dos conceptos respecto al derecho público y el derecho privado. El derecho privado dice si la norma no lo dice, lo puedo hacer. El derecho público, lo contrario. Si la norma no lo dice, no lo hago. Por eso a veces vemos algunos servidores públicos, aparentemente puede generar una interacción adicional a su normativa, pero no lo hace. Atendiendo que la normativa, el derecho consuetudinario, así regla en el derecho administrativo. Entonces, dentro de los ingresos ordinarios, que también puede distinguir entre los que son del Estado, los que son que el Estado obtiene como consecuencia de actividades que realiza tanto de carácter económico y que le genera ingresos. Y obviamente eso le da una mejor calidad de
de ingresos y posición desde el derecho público. Entonces el Estado puede tener un patrimonio constituido de distinta naturaleza, puede ser territorio, industria, comercio, y que eso le va a dar una contrapartida de ingresos. Puede también tener títulos de rentas en sus bienes, puede obtener dividendos por acciones. Aquí en Paraguay no es común a ver que el Estado, por ejemplo, invierta en acciones de otras empresas o que haga emisiones de título de patrimonio. Por lo general no existe un Estado que haga título de patrimonio, sino más de deuda. Porque el patrimonio del Estado no se puede ceder, por ejemplo. En otros países como Colombia, la, em, la parte de Medellín, están las empresas públicas de Medellín. Son empresas modelos de gestión pública eficiente respecto a las actividades de servicio de la del Estado. Entonces, esos activos del Estado, en este caso el municipio, le genera importantes ingresos para sus arcas. ¿Por qué? Porque esta empresa es emisora de bolsas, son altamente eficientes, eh, están en varios sectores. En Perú está FONAFE, que también hace que sus empresas públicas sean muy admiradas desde el punto de vista de gestión y que le genera algún tipo de ingresos para el Estado. Después vamos a pasar el lado de Paraguay también. Entonces, desde el punto de vista de la actividad del derecho público, eh, el Estado básicamente utiliza su patrimonio para poder generar sus ingresos respecto a eso. El otro punto es que los ingresos que el Estado trata, trata de obtener va a ser designado, por ejemplo, por ingresos públicos ordinarios de derecho privado. Podría ser, mejor dicho. Entonces, dentro del derecho privado, un elemento de coerción es básicamente la ley. ¿Por qué? Porque toda la actividad privada no tiene una reglamentación más que el Código Civil y la ley de competencia, pero no le restringe a que aporte al Estado. Entonces el Estado crea una ley y dice, bueno, señores, ustedes me tienen que dar una parte de su renta porque bajo el concepto de que toda la tierra que está aquí es del Estado, ustedes lo están explotando, yo estoy creando aquí seguridad para que puedan ustedes trabajar, etcétera, y se sustenta la creación de una normativa impositiva. Entonces, el fundamento es que esta clasificación va siempre a descansar en lo que el Estado hace como actuar y puede ser como dividido en una forma de derecho privado en el caso de que los ingresos públicos ordinarios se generan de esa fuente y el otro lado por el derecho del poder público, donde los ingresos se generan del derecho público de sus activos. Es decir, por ejemplo, la ANDE. La ANDE es público, tiene energía producida por las binacionales, que es una concesión de los ríos del Estado, y por lo tanto la venta de esa energía le debería generar ingresos al erario público, que por lo general sí lo hace, pero con muchas dificultades. Dentro de esa clasificación de ingresos ordinarios, extraordinarios, de ingresos ordinarios privados y públicos, también hay una subclasificación de los ingresos ordinarios de derecho público. Clasificación de ingresos públicos ordinarios. Acá tenemos dos clases de ingresos, prácticamente. Tenemos los ingresos que son los impuestos, tasas y contribuciones y los recursos parafiscales. Entonces, uno sería los impuestos, tasas
contribuciones. Toda clase de contribuciones. Y el otro sería los recursos parafiscales. Son fiscales, sería eso. Entonces, el impuesto, en el caso del impuesto, el Estado exige por vía de una podemos decir, de una imposición, por eso lo llaman impuesto, una parte de la riqueza de los particulares. Es decir, si uno genera mucho excedente, el Estado te va a decir, colabora conmigo, porque gracias a mí vos tenés esa posibilidad. Y se pagan los impuestos a la renta, se pagan los impuestos al consumo, se pagan las tasas. Entonces yo puedo tener impuesto por una retribución, mejor dicho, por una obtención de un servicio o impuesto por algo general. Las tasas generalmente, o los canon, o los aranceles, son ingresos del Estado o dependencias del Estado que están ligados a una prestación de servicio. Por ejemplo, el arancel del peaje. Yo me voy, pago el peaje, es un impuesto que estoy pagando yo, y tengo una ruta, entre comillas, muy transitable. Entonces estoy obteniendo un servicio que es el servicio de vía de transporte, vía terrestre, mejor dicho. Y por lo tanto no tengo quejas para hacerlo. La otra forma, los canon, podría ser las concesiones que hace el Estado al privado y le paga una contraprestación por esa concesión. Las tasas son por servicios propiamente dichos prácticamente intangibles, las tasas judiciales, por ejemplo. Las tasas judiciales se abona por el servicio de justicia. La tasa judicial se creó en el gobierno de Alfredo Stroessner para la construcción del Palacio de Justicia, a modo de que no se tomen préstitos, no se deba ni un peso. En ese entonces se podía, ¿verdad? Hoy día ya es bastante complicado. Eso sería por los tipos de ingresos eh, fiscales. Después están los ingresos parafiscales, que básicamente son los ingresos que tiene el Estado de forma extra presupuestaria. Y eso básicamente se usa para fines sociales o social económico. Y es una cierta flexibilización a la forma de percepción de esos ingresos y la aplicación de los mismos a un fin en particular. Pero básicamente igual se tiene que justificar, administrar bien, solo que no está inicialmente en el presupuesto. ¿Qué puede ser eso? Una donación de un sector privado interno, que dice, bueno, yo voy a donar a esta escuela cierta cantidad o cierto bien que, que le servirá para mejorar su gestión. Eso sería un ingreso para fiscal. No está en el presupuesto, se recibe y se asigna directamente a algo, pero aporta al objetivo del Estado. Dentro de los recursos que no están presupuestados y son administrados directamente por alguna oficina perceptora, se le conoce como los ingresos parafiscales. Y allí podemos resumir los ingresos fiscales como impuestos, tasas, contribuciones. Y los parafiscales, los que inicialmente no estaban en el presupuesto. Otra clasificación del ingresos públicos siempre, son los conocidos como ingresos corrientes y de capital. Y aquí vamos a hacer una salvedad y vamos a entrar ya en la ley 1535, donde define
lo que es básicamente los ingresos clasificados como corrientes y de capital. Es en su ley, en su artículo 11 de la 1535, que dice que los ingresos se pueden clasificar en corrientes y de capital, o no corrientes, ¿verdad? Y luego habla sobre el presupuesto de ingresos corrientes, que básicamente va a estar constituido por los tributos, que son los ingresos provenientes de los impuestos, tasas, contribuciones, etcétera. Los ingresos no tributarios, que comprenden los ingresos provenientes de disposiciones legales como de carácter no impositivo, por ejemplo, las utilidades, la renta, las tarifas. Ejemplo, los royalties, ¿verdad? Que son no tributarios. Y los ingresos de capital, básicamente está constituido por los ingresos de organismos y entidades del Estado según venta de activos, enajenación de inmuebles u otros bienes, las transferencias y donaciones que recibe el Estado, y los ingresos de capital no clasificados como eh, lo anteriormente dicho. Entonces, el derecho tributario siempre considera los ingresos tributarios, eh, los tres conceptos que estábamos diciendo: impuestos, tasas y contribuciones. Y eso porque ellos básicamente tienen o se encuadran dentro de una característica jurídica y tienen como contenido común el de prestar servicios a través de las funciones del Estado. ¿Qué le caracteriza al impuesto respecto a una prestación de servicios? Es que, por ejemplo, yo puedo tener o pagar un impuesto, cualquiera de ellos, por los servicios de limpieza que hace, por ejemplo, la municipalidad. Entonces yo pago ahí un canon, una tasa, y me dan un servicio de recolección de basura, mejor dicho. O sea, un servicio muy plausible. Eh, la otra subclasificación de ingresos son los ingresos extraordinarios, a través que también está dentro de lo que son los ingresos corrientes, sería extraordinarios corrientes en este caso. Tiene la característica siempre de ingresos corrientes, pero que básicamente se combina por su periodicidad y su eh, certeza prácticamente. Y los ingresos corrientes extraordinarios también. No son periódicos, pero están basados en la generación de ingresos clasificados como ordinarios. También está las otras fuentes de ingresos, pero ya son fuentes que básicamente son los bienes públicos. Bienes públicos. Y a la vez también puede ser los bienes privados, según el Código Civil. Código Civil. Y allí está el tipo de actividad que hace el Estado. Por ejemplo, el artículo 898 del Código Civil dice que van a ser de dominio público, por ejemplo, las bahías, los puertos, los anclandaderos, los ríos, todas las aguas que están y corren a través de eso, las playas de los ríos, las playas de extensiones de tierra que tienen que ver, ¿no?, con las aguas del bañado, los lagos navegables, los caminos, los canales. Es decir, son todo de dominio público, son bienes públicos. También va a estar dentro de los bienes públicos, pero denominados como son bienes de dominio privado del Estado. Por ejemplo, las islas
que forma parte de los ríos y lagos cuando estos básicamente están en poder de particulares. Entonces, es decir, dentro de mi terreno pasa, por ejemplo, una fuente fluvial. Los inmuebles están situados en los límites de la República, por ejemplo, puede ser de alguien, pero el Estado puede tomarlo en cualquier momento atendiendo que está en los límites territoriales. Los minerales, que nosotros no lo tenemos aquí, los bienes que están vacantes, es decir, los fiscales, y los bienes de Estado que básicamente no están comprometidos en cualquiera de lo que dijimos anteriormente. Y luego están las instituciones, las empresas públicas, ya lo hablamos un poco. Aquí prácticamente hay 7 empresas públicas, por lo menos por la ley de empresas públicas, así lo denomina. Ahí hay una controversión atendiendo que, por ejemplo, BNF es una empresa pública o no, pues debería generar dividendo para el Estado, pero según la Carta Orgánica es una entidad descentralizada, autónoma, autárquica. Entonces no se puede tocar eso atendiendo que es un banco. Correos, por ejemplo, es una prestadora de servicios que hoy día no le genera mucho ingreso al Estado, más bien es un gasto, pero no pasa nada tampoco con él. Y así otras entidades que a veces es necesario su vigencia, atendiendo a políticas que el Estado decide hacer y le sirve como medio articulador. Entonces tenemos, habíamos dicho, las empresas públicas de servicio, ANDE, Copaco, SAP, las descentralizadas, que son Petropar, INC, FEPASA, y lo que tiene una finalidad socioeconómica, INDER, IPS. Están las financieras, las entidades financieras que son Banco Nacional de Fomento, las cajas de jubilaciones, Senavitat, INTN y el Servicio de Acción Social, que forman parte de las instituciones del Estado. Ok. Eh, Básicamente en eso se centra la posición o la conceptualización de lo que es el ingreso público. Veamos ahora desde el punto de vista de gastos públicos. Estos son dos caras de una misma moneda. No puede haber gastos sin ingresos y el ingreso del Estado tiene que ser destinado a cumplir el objetivo. Por lo tanto, no puedo guardar nomás yo el dinero y no hacer nada. Porque toda esa generación de ingresos está basada o sustentado a una política de gobierno. Entonces, en un régimen económico normal, las entidades básicamente hacen sus provisiones y empleo regular de sus recursos disponibles. Y a todo eso se llama gasto público. Esos gastos públicos pueden ser las inversiones o las erogaciones de riquezas, que básicamente las entidades hacen para producir los servicios necesarios para satisfacer las necesidades públicas, enfrentar otras exigencias en la vía pública, eh, que también, como dijimos, está normado por leyes. Entonces, siempre surge la necesidad de que el gasto público sea racional. ¿Y qué es lo que básicamente se trata de elaborar? Los presupuestos de la nación. Anteriormente, el presupuesto que se hacía del gasto era presupuesto por programa. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado hacía programas y proyectos y financiaba eso, y esos proyectos pueden durar años eh, o meses, a veces años, y cada año tengo que tomar y exponer presupuestos a esos programas por más que no tenga un impacto en la economía. Hoy día, el presupuesto del Estado está bajo el concepto de presupuestos por resultado.
Está en su aplicación, vamos a decir, en proceso, porque en el 2019 se aprobó eso, se aplicó por primera vez en el 2020, pero saltó la pandemia y poner presupuesto por resultado en plena pandemia iba a ser todo un caos. Entonces se flexibilizó su cumplimiento. El 2021 seguíamos todavía con el efecto de la pandemia. También hay cierto grado de flexibilización. Y luego está el 2022, que todavía no se pronunció si va a regir en su totalidad respecto a la revisión de resultados, pero ya va a haber ya hay indicadores que van a medir la gestión de esos recursos. Entonces, si el gasto público es básicamente el empleo de la riqueza nacional, se trata de una erogación monetaria que realiza una autoridad competente que, en base a una autorización que se le otorgó a través de los votos de interés colectivo. Y allí tenemos dos teorías del gasto público que tratan de justificar, obviamente, el manejo del gasto público. Tenemos la teoría eh, de gasto público limitado. El gasto público limitado, que dice que el gobierno va a gastar lo menos posible, pero con un límite, que no esté comprometido la protección, la seguridad del ciudadano, etcétera. Es decir, que cualquier gasto que no sea imprescindible o casi vital se va a tener que dejar de lado. Esa es la teoría del gasto limitado. Y todos queremos que esa teoría funcione, pero tiene que garantizar las funciones básicas, que sería salud, educación, seguridad. Y la otra teoría sería de la progresión del gasto. Teoría de la progresión del gasto. Aquí básicamente se trata de aumentar la circulación y la ocupación de la población, y lo que se trata de hacer es que el gasto eh, tenga un impacto multiplicador en la economía, generando mayor empleo porque el Estado empieza a gastar. Y eso básicamente es lo que se aplica en, en Paraguay ahora mismo, a la teoría de la progresión del gasto. Ahí en el 2019, por ejemplo, se tuvo gastos en inversiones récord, también en prestaciones de servicio, atendiendo que los médicos estuvieron eh, bien expuestos y trabajando duramente, y se tuvo que contratar más personal, y así sucesivamente. Es decir, esos serían los ejemplos de progresión de la teoría de la progresión del gasto y la teoría del gasto limitado. Eh, Ahí entramos en lo que es ver si qué teoría es la más acertada, ¿verdad? Y ahí tenemos la condición de que el gasto debe ser necesario y útil. Entonces la necesidad social va a determinar eh, cuáles son las características para que sea gastado bajo un régimen de administración. Entonces ahí tenemos las demandas sociales. Por ejemplo, ahora dicen la gente, tenemos que subsidiar el combustible, posteriormente vamos a tener que subsidiar otra cosa, eh, y allí se analiza, ¿no? La otra carácter es que sea indispensable y que esté dentro de la ley para poder estar dentro del gasto. Y obviamente que sea función del Estado la satisfacción de esa necesidad. Entonces la función del Estado es cumplir el presupuesto que es considerado como un resumen
de la política que va a generar el Estado. El gasto también puede ser visto como o desde el punto de vista de las necesidades públicas. El gasto es de la visión de las necesidades públicas. Es decir, se realiza eso porque el Estado hace la construcción de casas, subsidios, dependiendo de la coyuntura. Entonces acá tenemos dividido lo que son los gastos constitucionales, que básicamente se refiere a la estructuración del Estado, la obligación de cumplir sus funciones, por ejemplo, la defensa, la seguridad, la educación, lo que estamos diciendo, la justicia, y una de las cuestiones del bienestar social. Después está la pensión y el subsidio, que básicamente administrar las jubilaciones de sus empleados u otros, a modo de que en la vejez puedan tener o mantener su consumo. El gasto de justicia, que, que pertenece básicamente a los gastos constitucionales. Después tenemos el gasto de instrucción, donde está el tema de educación, gratuita y obligatoria, que es parte de la Constitución. Después tenemos el gasto de obras públicas, donde se construyen construcciones viales o proyectos estratégicos identificados. Posteriormente está el gasto en producción y bienestar social de asistencia pública. Y acá lo que se trata de impulsar son las fuentes productivas, eh, siempre viendo el almacenamiento correcto para abastecer de elementos necesarios para la creación de nuevas fuentes de trabajo, por ejemplo. Veamos, una vez observado todas estas cuestiones del gasto, sigamos con el gasto y veamos los aspectos políticos, económicos, técnico, financiero, el gasto público y jurídico el gasto público. Em, Estos tres, o sea, todos estos temas de político, económico, técnico, financiero y jurídico, es la combinación de cómo se administra básicamente el presupuesto de la nación que explica el ingreso y el gasto del Estado, o que planifica el ingreso y gasto del Estado. Y ese presupuesto se hace en base a una ley. Esa ley se fue aprobada por el Congreso. La constitución de gastos e ingresos también se basa al cumplimiento de una ley y se genera ese presupuesto eh, siempre, siempre teniendo una línea de acción. Eh, el Poder Ejecutivo generalmente quita los lineamientos de presupuesto, un decreto que más o menos expone cómo se va a hacer la política y reflejado en el presupuesto. ¿Cuál va a ser la cantidad de distribución de gastos ordinarios, extraordinarios o productivos, de inversión, de prestaciones sociales, etcétera? Y ahí entramos en los aspectos técnicos financieros. Jurídico, porque la elaboración del presupuesto está dentro de la 1535 y todas sus normas de realizarlo. Y lo político, obviamente que depende de la política fiscal, si va a ser expansiva o recesiva, o si va a ser una política conservadora. No estamos hablando de las incidencias de referentes políticos, sino más bien de política fiscal. Eh, una vez que se elabore todo el presupuesto, se envía la ley, el borrador de la ley de presupuesto
donde se aprueba todos los gastos que se van a hacer, todas las fuentes de financiamiento que se van a obtener. Es decir, en la ley de presupuesto está todo lo que se va a hacer y se empieza a ejecutar año tras año. Eso sería la forma general en la cual se configuran los gastos. Los gastos también dijimos que son corrientes, no corrientes. Gastos de capital también está. La administración de esos gastos probablemente están limitados a ciertas cosas. Los gastos corrientes están limitados por la ley de responsabilidad fiscal, por ejemplo, aquí en Paraguay. Eh, la ley de cajas fiscales también está. Existen algunas limitaciones para el gasto normados que a veces son contraproducentes. Por ejemplo, no se puede generar incrementos salariales año tras año, excepto que aumente el salario mínimo, por ejemplo. Y eso la ciudadanía ve bien, pero el, el administrador del Estado por lo general no se siente muy cómodo. Y hay toda una puja respecto a la aplicación de esa visión. Y el gasto público también se clasifica de la siguiente manera. Eh, por su tiempo de duración, ahí están los gastos ordinarios y extraordinarios. Para solamente repetir, los ordinarios son lo que se dan periódicamente eh, bajo un nivel particular, por ejemplo, los salarios públicos. Los extraordinarios eh, básicamente corresponden a necesidades públicas que no se dan con regularidad. Las obras públicas, por ejemplo. Según los efectos económicos, según los efectos económicos, el gasto puede ser productivo o improductivo. Improductivo. Eh, Esto depende del resultado que se obtiene, ¿no? de este tipo de gasto. Entonces, los productivos básicamente eh, hace que la renta nacional crezca. Construcciones, puentes, caminos. Los improductivos hace que el déficit aumente. Por ejemplo, la emisión de bonos o el mantenimiento de contratos que no hacen una buena prestación de entrega o cuyos productos no son útiles. Puede ser también según su rentabilidad. Su rentabilidad, ahí está. Obviamente esto es bastante intuitivo, rentable, no rentable. Y esto es muy importante ver la clasificación porque el Estado puede hacer gastos no rentables. Los rentables pueden ser las rentas públicas, los correos, etcétera, y los no rentables, por ejemplo, los gastos en catástrofes, inundaciones, las guerras. Esos son gastos que no son rentables. Puede ser según su importancia también. Y según su importancia son útiles e inútiles. Eh, los gastos útiles pueden ser los que estimulan alguna actividad económica y los inútiles, la mala política o los subsidios no, no administrados correctamente. Y después está según sus fines. Gasto de lucro comercial, gastos administrativos, gastos de gobierno. Por ejemplo, lo del lucro comercial puede ser la industria que tiene el Estado, la INC,
Petropar, que produce alcohol. Y los gastos de gobierno, que básicamente están para satisfacer las necesidades públicas. Todos los gastos están para eso, pero en particular el gasto de gobierno es de esa manera. En la 1535 también dijimos que divide el capital, o clasifica el capital como, perdón, el gasto como gasto de capital, corrientes y de financiamiento. Toda esta administración de las finanzas públicas, ingresos y gastos, está normado por una ley de generación de presupuesto, donde está la 1565, la ley 3522, donde fue derogado la ley 842, donde expone cómo tiene que estar expuesto el presupuesto nacional de la nación. Ahí menciona sus textos, cómo va a estar clasificado. Básicamente muestra cómo va a ser el presupuesto. ¿Y qué es lo que realmente importa en el presupuesto? Que no necesariamente que esté, es decir, el presupuesto siempre va a estar equilibrado, pero lo que importa realmente es que tenga su efecto en la posición o en el cumplimiento de fines del Estado, que sería el bienestar, el pleno empleo de los activos financieros, perdón, de los recursos económicos o de producción. Ok, eso sería el repaso general de nuestra clase anterior, que tiene que ver sobre los ingresos y gastos del Estado. Entremos mínimamente en lo que hoy nos toca para poder interactuar entre eso, que serían las herramientas de análisis positivo. ¿De qué se trata eso? El análisis positivo básicamente es lo que uno quiere que suceda, eh, lo que uno desea que así funcione, y lo que refleja realmente en la realidad. Que vamos a ver después lo normativo, que es lo que uno dicta para poder hacer y a veces no funciona así, ¿verdad? Entonces, en finanzas públicas existe siempre debates. Y el debate hoy día en Paraguay es que ¿qué haremos con la suba del combustible? ¿Tiene que o no intervenir el Estado? ¿Es correcto que el Estado intervenga? El otro punto es el crecimiento económico. ¿Cuál sería el nivel de crecimiento para el 2022? Hay muchas incidencias en la información, atendiendo que, por ejemplo, el Banco Mundial hace sus estimaciones de crecimiento para Paraguay, eh, Itaú también lo hace, el Fondo Monetario también. Es decir, cada uno toma sus variables a modo de determinar cuál sería la forma en la cual se debe administrar el Estado para que no exista un deterioro del crecimiento. Y esto básicamente no define qué es lo que va a pasar, sino hay una teoría que diga, a ver, esto tenés que hacer. Por lo tanto, siempre hay debates y ahí entra el análisis positivo. Donde el análisis positivo permite decir, si yo puedo sustentar una teoría, voy a poder exponerlo y convencer a que se lleve a cabo. Es lo que pasó, por ejemplo, con la teoría de hacer un fondo de contingencia. Ya tuvimos nosotros experiencia en la realización de fondos de contingencia para el COVID, por ejemplo, y que fue bien administrado desde el punto de vista de objetivo. Era mitigar los efectos de la pandemia, pues se mitigó. Eh, ¿Fue eficiente? Pues bueno, el tiempo lo dirá. Y para eso tenemos que
que sustentarnos siempre en una teoría. Y ahí tenemos que saber el papel o la función que tiene la teoría. Porque toda decisión que vamos a tomar tiene que estar sustentado en algo. Decir, por ejemplo, que va a haber un crecimiento de la presión tributaria, tenemos que saber por qué. ¿Qué es lo que sucede si hay un crecimiento de la presión tributaria? ¿Qué sucederá si es que eh, se reduce o se elimina el programa adultos mayores? Estoy diciendo nomás un ejemplo. Es decir, en base a esas teorías se van a generar todo el proceso de análisis para ver cómo impactaría eso en la economía. Yendo a lo que es exclusivamente las finanzas públicas, por lo general, lo que se hace es decidir cómo va a ser la del, decisión del agente económico debido a una variación de los impuestos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el impuesto? Si el impuesto sube, me quita poder adquisitivo. Si el impuesto baja, tengo mayor poder adquisitivo. Por eso es que se hablaba, por ejemplo, de reducir el ISC, el impuesto selectivo al consumo del combustible. Bajo este concepto, darle mayor espacio a la gente privado en sacrificio al público, por ejemplo. Pero no se analizaba el impacto que podría tener. Hasta tanto se termine eso, pues bueno, va a haber todavía el debate para nuestro ejemplo. Entonces la teoría siempre va a decir o va a sustentar el por qué hacer o tomar una decisión o, o el uso de los datos de esa fuente de información. Y para poder trabajar o para poder llevar adelante esos manejos de información, se hace como un trabajo empírico de recolección de datos. ¿Y cuáles son los métodos de análisis empírico? Tenemos por ejemplo, las entrevistas. Es decir, yo le pregunto a las personas, me siento y converso con ellos sobre su visión. El BCP, por ejemplo, hace eso. Si ustedes ven, buscan los informes del BCP, la expectativa de los sectores económicos dice que el crecimiento será del 2%, por ejemplo. Dice. Eso lo hace a través de las herramientas empíricas, que uno de ellos puede ser las entrevistas o la encuesta. También dentro del análisis empírico están los experimentos. En ciencias sociales generalmente no se puede hacer experimentos. ¿Por qué? Porque no puedo jugar con la vida de las personas, ¿no? No puedo hacer experimentos a ver cómo va a reaccionar una persona si hay una represión policial, por ejemplo. Yo no puedo hacer un experimento, es una realidad. Y puede ser muy dañino, por ejemplo. No se puede hacer experimentos en base a una política económica. Lo hizo Argentina y así le fue, por ejemplo. El otro sería los estudios econométricos. El estudio econométrico no es otra cosa que el análisis estadístico de datos en forma bastante estructurada, donde yo tengo una cierta cantidad de datos y obtengo variables dentro de un modelo de análisis, que podría, por ejemplo, ser la oferta de trabajo.
Entonces yo voy a tener la recolección de variables y voy a tener que obtener parámetros para una ecuación. ¿Qué se obtiene aquí? El estudio econométrico da como resultado una ecuación econométrica. La ecuación econométrica tiene parámetros, tienen coeficiente en base que explica el comportamiento de la variable. Sería econométrica. Y se tienen que cumplir ciertas cuestiones que, por ejemplo, el nivel de dispersión, el nivel de concentración, para poder analizar en qué segmento se irá nuestro resultado analítico. Eso se puede llevar a cabo en las posiciones de las actividades privadas del Estado, como son empresas. Y todas estas variables están vinculadas y se espera que tenga un resultado positivo. Y ese resultado positivo en econometría se llama resultado estadísticamente significativo. Eso, por ejemplo, ya sale como resultado de la aplicación de la econometría. Siempre hay ventajas y desventajas de hacer cada cosa. La econometría, la ventaja es que uno tiene que conocer cómo se hace y conocer las reglas. La entrevista puede ser el tiempo que se tarde en obtener la entrevista o la calidad de la obtención de información o que sea la persona correcta. Y la encuesta, obviamente que es impersonal. Puede hacerse también encuestas personales, pero es mucho más oneroso. Y hoy día con la tecnología generalmente se hace encuestas impersonales a través de la web. Entonces, nuestro análisis positivo básicamente se basa en las teorías que sustenta la actividad del Estado, tanto en términos positivos, perdón, tanto en términos impositivos para la generación de recursos y la eh, distribución o el gasto que debe hacer el Estado para cumplir sus fines. Entonces, y existen herramientas que me permiten hacer eso. Entre ellos está las empíricas, que sirve para recolectar información a modo de hacer ese análisis empírico y tener un resultado para la toma de decisiones. También el papel de la teoría, donde la teoría es donde se sustenta. Por ejemplo, yo quiero analizar, dentro del análisis de la teoría, yo quiero analizar cuál es la incidencia del precio en el mercado. Voy a analizar eso. ¿Qué tengo que tomar como teoría? Tengo que tomar la teoría de la oferta y la demanda. ¿Y qué me dice la teoría de la oferta y la demanda? Me dice que para poder analizar la incidencia de los precios en el mercado, primeramente tengo que reconocer qué tipo de mercado es. Para que la oferta y la demanda funcione, el tipo de mercado tiene que ser de competencia perfecta. Luego están las interacciones entre la oferta y la demanda en base al precio. ¿Y cómo incide o cuál es la incidencia del precio en el mercado? Y es básicamente el precio incide en las cantidades ofertadas. Mayor oferta, hay un exceso de oferta y los precios van a caer. Entonces, si los precios caen, la oferta se va a reducir y la demanda va a aumentar. Petropar hoy lo está viviendo, por ejemplo, porque los precios están mucho más bajos y se aglomeran las personas. Eso sería el papel de la teoría, sustentar lo que voy a decir. Si voy a hacer un análisis de modelos económicos y voy a utilizar el modelo de crecimiento de Keynes, pues hay una teoría que te dice cómo está diseñado ese modelo de crecimiento. No es que lo voy a hacer por hacer nomás. Ok, entonces ahí te sustento en el análisis positivo.
sería el papel de la teoría, también está basado en el análisis empírico y lo que implica cada una de esas herramientas que son las entrevistas, los experimentos, los estudios econométricos que permiten generar datos de análisis bajo el contexto de las finanzas públicas, que no solamente se centra ahí, pero en este caso nos centramos ahí. Y luego está la obtención de esos datos para el cumplimiento de los objetivos, basado en la teoría que permite tomar un tipo de posición de política económica. Ok. ¿Consultas? ¿Dudas? Bueno, el material de hoy, que es la última parte que trabajamos, ya está levantado en la plataforma. El video lo voy a levantar apenas se actualice nuestra grabación. Eso va a ser seguro, si no hoy para mañana. Y está el cuestionario. Este cuestionario sí ya va a estar en breve levantado allí en la plataforma. Y a partir de esta clase ya va a regir los periodos temporales de entrega. Es decir, van a tener 8 días. Es decir, para la siguiente clase tendrían que entregarlo. A modo de que tengan en cuenta ya eso. Los otros van a quedar ahí para que ustedes los administren y puedan hacer sus consultas a modo de no aglomerar todo en las fechas, prácticamente. Ok, ¿consultas? No, de mi parte no, profe. Ok, a nosotros nos quedan la clase del 6, después de Semana Santa, y la clase del 20, antes de nuestra primera parcial. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Creo que en ambas materias que yo enseño este semestre están la gran mayoría. Que si tienen dudas para la clase del 20 de abril, antes del parcial, podamos a formular esas dudas, ¿no? Entonces, después de Semana Santa, lo que vamos a tratar de hacer es las revisiones también de las tareas. Ustedes hagan su consulta y vamos a desarrollar un poco también ese día algo seguramente de nuestro programa. Vamos a ver qué tal avanzamos para que esté bien distribuido. Ok, esa sería mi recomendación final a partir de ahora. Bien, si no hay dudas, consultas, ¿qué le parece si dejamos ahí nuestra clase? Ok, deseo buenas noches entonces. Bueno, profe, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.